Bueno, el tema de hoy es el análisis de las jurisprudencias que han pues tratado de interpretar el alcance del contenido del párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio respecto del autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios. Recordemos que hay dos clases de conceptos: autorizados en términos amplios y autorizados en términos restringidos. Los autorizados en términos amplios se pueden equiparar a un mandatario judicial. Los autorizados en términos restringidos solamente actúan en función de oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos. Vamos a analizar el artículo en cuestión. Dice: las partes podrán autorizar por oír y recibir notificaciones en su nombre a una o varias personas con capacidad legal. Y aquí viene lo interesante: quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrán sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas, conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiese designado y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. Ella nos lleva a plantear que hay facultades expresas. Las facultades expresas que la ley le confiere al autorizado en estos términos, por estar así claramente dichas, es interponer recursos para ofrecer intervenir en el desahogo de las pruebas, para alegar en las audiencias, para pedir sentencia, para evitar la consumación procesal. Y esto es lo más importante, dice, para llevar a cabo cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Quiere decir que entonces hay facultades expresas y hay facultades implícitas, ¿sí? La condición de la interpretación de la norma jurídica nos lleva a plantear que las normas que otorgan derechos se interpretan en sentido amplio, las que imponen obligaciones se interpretan en sentido restrictivo. Y en este contexto, la condición de que esta parte final dice: para realizar actos que resulten necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, considero que está planteando básicamente que tiene todas las facultades de una figura jurídica que es el del mandato judicial, ¿no? Entonces, en este contexto, la condición es que se suponía que el mandato judicial no tenía cabida en el Código de Comercio por contener una disposición que precisamente permite el ejercicio de las facultades. Sin embargo, haciendo un análisis, por ejemplo, cuando se habla del litisconsorcio, el propio código nos habla de que los litisconsortes pueden otorgar mandato judicial, ¿sí?, a un procurador para que lo represente, y en este sentido se abre la puerta a decir, bueno, entonces el Código de Comercio sí permite el mandato judicial. Hay dos prohibiciones, ¿no? Que el autorizado no podrá sustituir las facultades en un tercero y tampoco podrá delegarlas. Estas facultades que la ley confiere es solo para aquellas personas que cuentan
con los requisitos legales para el ejercicio de la abogacía o de la licenciatura en Derecho. Y creo que hay dos condicionantes que son interesantes. Yo inclusive lo he tratado de aplicar. Algunos jueces, más bien los jueces no dicen que no es factible, porque dice, debes de mencionar la cédula o el número de carta de pasante en el escrito en que otorgas la autorización. Pero además, el autorizado deberá presentar o exhibir esa cédula o esa carta de pasante en las diligencias en que intervenga. Yo he tratado de hacerlo valer en contra de mis contrarios. Me han dicho los jueces, es que el señor tiene aquí registrado su cédula profesional. Yo creo que la ley es muy explícita en el sentido de que debe de ser exhibido dicho documento al momento de que se va a deshogar una prueba, pero bueno, será materia ya de análisis y discusión. De esto encontré 4 jurisprudencias, por ahí mandé 3, la última se las agrego después más tarde, ¿sí? Y nos plantean, son 4 supuestos, ¿no? El autorizado, en los términos del párrafo 3º, no cuenta con facultades para deshogar la vista otorgada al actor con el escrito de contestación de demanda, ¿sí? Bueno, en ese sentido, ¿sí? Que la Corte ha dicho que los atributos que se le confieren al autorizado son de carácter meramente instrumental y de carácter procedimental, de tal manera que no le confiere facultades para llevar a cabo actos de naturaleza sustantiva, ¿sí? Por una condición en la que dice, esto es para que tú lo representes en juicio, pero tus actuaciones son solamente de carácter procesal. Por lo tanto, consideran que la contestación de la vista, la contestación de la demanda, no puede plantearse como un hecho que el autorizado puede llevar a cabo, porque tiene que ver con hechos expuestos en la contestación de la demanda, ¿sí? Que dice que a quien le conviene o a quien le corresponde controvertir es al actor o a su representante. Y aquí esto me lleva a una cuestión, ¿no? O sea, la primera es, ¿el autorizado tiene o no representación para llevar a cabo actos, precisamente valga la redundancia, con representación de su autorizante, ¿no? Aquí también esta jurisprudencia pues introduce que dice que debe otorgarse un poder o un mandato judicial. Entonces también aquí ya la Corte está diciendo que sí es factible otorgar un mandato judicial en los juicios mercantiles. Y bueno, yo en todo caso, pues lo que voy a hacer es que lo siguiente les voy a otorgar la autorización más mandato judicial y voy a poner expresamente las facultades que se le confieren al abogado, ¿no? Sí, dice que esa autorización, si bien es cierto que viene esta condición de llevar a cabo cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, ¿sí? No significa que el autorizado pueda realizar absolutamente cualquier acto, ya que su participación debe circunscribirse a la actuación procesal para garantizar sus derechos, ¿sí? Y indica que la representación o que la contestación a la vista es una actuación personal por tratarse directamente de hechos vinculados con la formulación de la pretensión inicial. En ese tenor vamos a encontrar otras tesis, ¿no?
El autorizado para recibir notificaciones en los términos del artículo 1069 del Código de Comercio requiere mandato expreso para absolver o articular posiciones en nombre de su autorizante. Nuevamente aquí se plantea una cuestión, dice, bueno, dado que al absolver o articular posiciones se puede llevar a cabo la confesión de actos que le son propios al actor o al demandado en su momento, en ese sentido, dice, no puede considerarse que esa autorización le permita articular o absolver posiciones porque puede generar o producir una confesión. Entonces, en ese sentido, dice que esto va más allá de las facultades procesales que se le confieren en esta condición. La cuestión aquí que a mí me llama mucho la atención es, bueno, de acuerdo con las disposiciones tanto del Código de Procedimientos Civiles como del Código de Comercio, en el aspecto de evaluación de la prueba, nos dice que toda manifestación que haga una de las partes y que afecte sus intereses, hace prueba plena en su contra, y en ese sentido ya sea que se haga en la demanda, al contestar la demanda, o en cualquier otro acto llevado a cabo dentro de juicio, ¿sí? Y en este contexto yo me preguntaría, bueno, entonces, si yo como autorizado al formular, por ejemplo, un cuestionario a un perito, pues confieso un hecho que me perjudica o que le perjudica a mi autorizante, pues yo considero que en ese sentido sí hay esa posibilidad de que pueda uno expresarse con hechos que puedan plantear la posibilidad de producir una confesión respecto de la parte que uno representa, y no solamente en la prueba confesional. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es importante hacer un análisis un poquito más profundo de esta cuestión. ¿Sí? Bueno, en el mismo tenor, dice incidente de liquidación de sentencia. La persona autorizada por el párrafo tercero del artículo 1069, no cuenta con facultades para interponerlo, nuevamente porque dice que la liquidación de intereses o liquidación de sentencia es un acto procesal. De hecho, todavía no hay un texto definido, es una jurisprudencia que se acaba de publicar. Sí, de hecho, aún todavía no tiene página el Semanario Judicial de la Federación. Es de diciembre de este año, y solamente plantea la cuestión, dice, un tribunal colegiado dice sí se puede y otro dice no se puede. El criterio jurídico sí nos dice que el incidente de liquidación es un derecho sustantivo íntimamente relacionado con la litis principal, por lo tanto, no se encuentra facultado el autorizado para promoverlo, pues solamente se le confieren las facultades orientadas a facilitar la realización de los actos procesales ahí previstos, sin que pueda interpretarse que se trata de un acto en defensa de los intereses del autorizante, porque entraña un derecho sustantivo. Y nos dice que la justificación es que es un ejercicio que se encuentra reservado únicamente para el titular del derecho, ¿sí? Y no puede promoverlo la persona autorizada por ser de naturaleza sustantiva. En este contexto, el mismo criterio sigue siendo, si es un elemento de naturaleza sustantiva, el autorizado no puede. Si es procedimental, sí puede. Y finalmente, esta es la jurisprudencia adicional, que es que el autorizado por las partes en términos del artículo 169 no está facultado para promover el juicio de amparo a nombre de su autorizado. Sí. Bueno, aquí sí me rompe completamente el esquema, porque la fracción, el artículo 5 nos dice que son parte y puede promover el amparo
el quejoso, pero el artículo 6 dice que se reconocerá esa misma categoría a quien haya tenido autorización, al autorizado en el procedimiento que dio lugar al acto reclamado. Entonces, nos habla pues que es el ejercicio de un derecho de acción, es correcto, ¿sí? En ese sentido, la cuestión es que hay una disposición expresa en la ley que llega y dice, oye, si ya tenías representación en el procedimiento de origen, esa misma representación te legitima para que puedas promover el juicio de amparo. Sin embargo, pues esta jurisprudencia, que es aplicable tanto para el amparo directo como el amparo indirecto, está planteando una interpretación aún en contra de la letra de la ley, y pues es algo que tendríamos que discutir, ¿sí? En este sentido, yo considero que habría que plantear dos cuestiones que creo que son importantes, ¿no? La primera es si estos criterios no están limitando la posibilidad de que el justiciable pueda ejercer un derecho a una defensa técnica, a un procedimiento en el cual podamos nosotros plantear que la persona pues requiere de alguien que tenga conocimiento del derecho, ¿sí? ¿Qué tanto se parece la autorización a el mandato judicial? Y en este contexto, yo creo que sí es importante poder discutirlo, aunque, como decía Gustavo la semana pasada, Gustavo Molina, como estamos viendo un sistema jurídico de precedentes y por consecuencia, pues tenemos que estar planteando esa condición de que si el texto de la ley pues va a dejar de ser útil, ¿no? Y ello me lleva también a tratar de cuestionar si existe la posibilidad de que los criterios jurisprudenciales puedan ser materia de control difuso de la convencionalidad, porque yo creo que aquí se estaría violentando las garantías judiciales y creo que también se estaría violentando el principio pro actione, ¿sí? En virtud de que se están exigiendo elementos de formalismo que retardan, impiden o dificultan el acceso a la justicia de una manera sencilla, dado que esto plantea o le otorgas un poder que te implica una erogación de un gasto, porque hay que ir con un notario, ¿sí? U obligas a que la persona que es tu autorizante se constituya en el tribunal y lleve a cabo actos de procedimiento para los cuales no está calificado, no cuenta con los conocimientos. Y entonces yo creo que ahí está esa cuestión. Desde mi punto de vista, creo que si bien es cierto que los tribunales de la Federación son tribunales esencialmente constitucionales, y que la jurisprudencia y su obligatoriedad deriva de precisamente de una disposición de carácter constitucional, y que la jerarquía normativa te dice está la Constitución, luego los tratados internacionales, ¿sí? Pero creo que precisamente este aspecto de que la jurisprudencia es cambiante y va evolucionando y se pueden abandonar criterios, porque si no, pues tendríamos que seguir con criterios de la quinta época, por ejemplo, ¿no? Dado que es obligatorio la jurisprudencia por definición, en la propia Constitución es obligatoria, pues tendría que prevalecer y sería inamovible. Y en este contexto, pues cuando hay criterios contradictorios, precisamente la Corte puede llegar a determinar
que alguna jurisprudencia pues deja de resultar aplicable por haber sido superada, pues simplemente porque hay una evolución sociojurídica en este contexto, ¿no? Pues para no alargarme más, ese es el planteamiento y lo pongo a discusión. ¿Alguien quiere participar? Oscar. Adelante, Oscar. Prende, por favor, tu micro. Sí, es en relación a, bueno, no está tercero, pero en el párrafo cuarto del mismo artículo 1069, perdón, en relación a la responsabilidad sobre los daños y perjuicios que tiene el autorizado, ahí sí el código establece que será responsable, obviamente, y lo fundamenta en lo relativo al mandato del Código Civil Federal. Entonces, por una parte, la jurisprudencia acota el actuar del autorizado y en el mismo artículo del Código de Comercio sí lo responsabiliza. Es correcto, ¿verdad? Pero sí le da la categoría de intervención relativo al mandato judicial que rige por el Código Civil. Entonces, pues ahí considero yo que sí hay una, respecto de la responsabilidad del autorizado, una contradicción. Por un lado, lo acota y por el lado de la reparación de un posible daño que ocasione por negligencia o por desconocimiento de la ley, sí lo responsabiliza en términos del mandato. Eso es lo que veo yo en el párrafo cuarto del 1069. Quizá aquí lo más crítico es que dice la Corte que una interpretación sistemática, ¿no? Espérame tantito, una interpretación sistemática nos lleva a lo contrario, nos lleva a hacer creer que el mandato o la autorización es asimilable al mandato, o sea, que se tendrá las mismas facultades que un mandatario, ¿no? Como es el caso, inclusive, por ejemplo, la ley de títulos de operaciones de crédito te dice sí que el endosatario pues tendrá las mismas facultades que un mandatario. Aquí, al hacer referencia al mandato judicial, al 2587 del Código Civil Federal, que es el que es aplicable al Código de Comercio, evidentemente está haciendo referencia a un equivalente al mandato judicial, sin la formalidad de que el mandatario tenga que comparecer a ratificar el mandato, ¿sí? Entonces, pues esa cuestión, y aquí la idea es preguntar, ¿es equiparable o no al mandato la autorización? ¿Algún otro participante? ¿Alguien más quisiera participar? Se me congelaron. Gus, ¿me escuchas? Carlos. A ver, Lupita, adelante. Las tesis que has mencionado, o sea, más bien parecen que en lugar de hacer una interpretación progresiva y extensiva, permitiendo una más adecuada defensa de las partes, pues lo restringe, ¿verdad? Sin embargo, a mí me parece que las autoridades o los órganos jurisdiccionales no constitucionales o que no forman parte del poder, no tendrían posibilidad de hacer control de convencionalidad respecto de esas resoluciones, porque precisamente pues se ha establecido que a quien compete realizar esa función en última instancia es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en materia de amparo, bueno, pues a los tribunales colegiados o a los plenos de circuito, pues. Sin embargo, me parece y coincido que efectivamente la interpretación que se está haciendo es cada vez más restrictiva y puede traducirse, o seguramente en algunos de los casos que dieron origen a esas jurisprudencias, se dejó prácticamente sin defensa
al quejoso o a la parte a la que se le desconoció la representación que pretendió hacer valer su autorizado en términos del artículo 1069. Bueno, aquí difieren un punto en el sentido de que yo creo que las autoridades administrativas, porque el artículo primero es muy claro, toda autoridad tiene la obligación de respetar los derechos humanos. Y hasta Sí. donde yo he planteado, la cuestión es que el control difuso de la convencionalidad la pueden aplicar las propias autoridades administrativas, la propia autoridad jurisdiccional, cualquier autoridad está obligada a aplicar control difuso de la convencionalidad. Aquí la cuestión es si las tesis de jurisprudencia, por provenir de órganos constitucionales y porque su obligatoriedad está pactada en un dispositivo constitucional, ¿sí? Sería susceptible o no de control difuso. Por jerarquía, yo diría que en principio no. Habría que ver si exista un conflicto de intereses y entonces tendríamos que generar una condición de ponderación, pero sería ya otro tipo de nivel de discusión. Así es, coincido. ¿Alguien más? ¿Sale? ¿Quién va? ¿Tú? Gustavo Molina, vas. Ok. Bueno, primero abundando en el planteamiento, a mí me parece que estas resoluciones en su contenido son contradictorias incluso, pues, ¿no? Por ejemplo, el planteamiento de que la autorización permite o es para efectuar cualquier acto de defensa y tal. Por ahí una de las tesis o de las resoluciones dice, no obsta que se plantee esa cuestión en el texto de la ley, porque aquí no se trata de una defensa, chispas. También dice en algún momento, ¿es un mandato o no es un mandato? Y pareciera que concluye que no es, pero sí es, pues, ¿no? Entonces, hay una serie de contradicciones. Eso lo primero. Lo segundo, la coincidencia. Me parece que efectivamente estas tesis resultan contradictorias del derecho fundamental de acceso a la justicia, por uno, y del principio de proacción en relación a no se vale que un obstáculo procesal, un obstáculo que se ponen para hacer valer el derecho, exigiendo cuestiones que no tendrían mucho sentido, ¿no? El punto central de toda la reforma del 2011 se supone que es impartir justicia, pues, ¿no? Entonces, eso golpea y golpea enormemente, pues, me parece, con estas tesis, pues, ¿no? Luego, en otro aspecto más, yo sí creo, bueno, hay una afirmación diciendo de que no es un mandato, sino es una autorización. Pero si uno revisa, como creo que es como lo hiciste en el planteamiento de la información, si uno revisa cómo está regulado el mandato, esto es un mandato, no nos hagamos güeyes. La única cuestión que no es que no se exige la ratificación del mandato que se otorga, pues, ¿no? Y eso, la verdad es que, bueno, nada, no desnaturaliza la figura. Me parece a mí que el argumento central es que sí es un mandato. Es un mandato en el que no se prevé las cuestiones, salvo estas dos prohibiciones que se mencionaron, no se prevén otro tipo de cosas que se pueden hacer en el caso de que hubiera una autorización expresa. Pero sin embargo, como se dijo de punto de partida, los derechos deben ser interpretados en sentido amplio, ¿no? Y en sentido amplio, interpretarlo en sentido amplio implicaría
que necesariamente, pues, de que, en sentido amplio y pro hominem, estaría por en el sentido de que es un mandato con ciertas limitaciones, evidentemente otorga representación, no es como dice una de las tesis, no se otorga representación, claro que se está otorgando representación, pues, ¿no? Sí, pero por otro lado, es cierto, me parece, que el mandato como representación otorgada para la actuación en un proceso, pues no abarca la toma de decisiones sobre derechos sustantivos, pues, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, pero incluso, por ejemplo, en relación a la cuestión esta de los intereses, yo creo que es muy cuestionable sostener, como hizo la Corte, sostener que la liquidación de un incidente de intereses es el ejercicio de un acto sustantivo, perdón, de un derecho sustantivo, cuando el derecho sustantivo fue el que se planteó en la demanda, pues, y llegó a sentencia, porque en la demanda tuvieron que haber demandado el pago de intereses, pues, ¿no? La sentencia dijo, sí procede, el derecho sustantivo te lo concedo. Aquí no es, y además, la demanda, la sentencia plantearía y cumple voluntariamente, y si no cumples, entonces le seguimos con la presión procesal, pues, ¿no? Entonces, es tan contradictorio que Córcholis, aunque pudiera sostenerse que como resoluciones de un poder, de una autoridad que tiene como función. Va. Gustavo, tu comentario. ¿Cómo? Que continúe. Ok. Bueno, en lo que estaba es que me parece que es tan evidente y tan profunda la contradicción que hay que como que necesariamente encontrar por dónde generar que se pudiera provocar la revisión, pues, ¿no? No solamente de este tema, sino de cualquier otro en este sentido. Y me parece que el argumento que tú apuntabas, Carlos, que es el de la jurisprudencia, perdón, en el sistema de los precedentes, primero ya me vale la jurisprudencia en un sentido, pues, porque todas tienen el mismo alcance, entre comillas, que antes nada más se tenía la jurisprudencia. Todas son obligatorias, cónchales, ¿no? Entonces, ¿cómo se modifica eso? Bueno, se modifica si llega, pues, si llega hasta el nivel de la autoridad que debe de plantearlo, pues, ¿no? Y lo central de fondo en todo esto es que hay una violación a derechos fundamentales, pues. Entonces, como violación a derechos fundamentales, debiera poder conocer, debiera poder entrar a plantearlo cualquier autoridad, como dices, la obligación de garantizar y promover y qué sé qué tanto los derechos fundamentales es de todas las autoridades, pues, ¿no? Ahora, la gran bronca práctica es que algún juez de inferior jerarquía se aviente el boleto de contradecir los precedentes, ¿no? Esa es la gran bronca que hay por ahí, pero me parece que está estaría perfectamente fundado, pues, ¿no? Hasta ahí. Lupita, tú haces un comentario hace rato que creo que es importante que quede registrado, sí, respecto de la sustantividad de los derechos, ¿no? Te cedo la voz. Sí, yo creo que Se congelaste. en función del planteamiento que se ha sostenido en las tesis y jurisprudencias comentadas, me parece que entonces hay que tener en cuenta y tener cuidado, porque si se sostiene que el autorizado en términos amplios del artículo 1069 no tiene facultades para promover un incidente de liquidación de intereses, pues entonces
tampoco tendría facultades para contestar un incidente y probablemente no solamente un incidente de liquidación de intereses, sino incluso pudiera haber, y habría que revisar si incidentes de otra naturaleza o que tengan otra materia, pues, ¿no? Luego, también, pues, entonces pudiera sostenerse que no tiene facultades para presentar posturas o para solicitar la adjudicación de bienes que se puedan rematar. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esas cuestiones y, en todo caso, generar el otorgamiento formal de un mandato en los términos del Código Civil Federal, para de esa manera pues tratar de cubrir y salvaguardar el interés del cliente. ¿Verdad? Eso es lo que me parece que hay que como tener alertas para evitar en su caso algún perjuicio a las personas que representemos. Sí, el problema desafortunadamente es la consumación procesal, ¿no? Porque ya no hay forma de poder reponer otra vez aquella actuación en la que no pudo estar presente el autorizante, etcétera, ¿no? Y sería, creo que, absurdo pensar que hay actos procesales que no van encaminados a incidir directamente en la parte sustantiva, en la pretensión claro. o en la excepción, y si no sería completamente ocioso, ¿no? Y en ese contexto creo que todo nos llevaría al principio de causalidad, en que la causa de la causa es causa de lo causado. Por lo tanto, cualquier tipo de manifestación de carácter procedimental, pues afecta directa o indirectamente, mediata o inmediatamente a la condición de la pretensión, ¿no? Yo coincido con lo que hemos planteado y por parte de mi postura es que definitivamente es una interpretación desafortunada que están haciendo los tribunales de los alcances de esta autorización. Totalmente de acuerdo, pero precisamente por eso hay que tratar, pues, de prevenir para casos futuros, pues, ¿no? Ok. Pero también, perdón, pero también hay una cuestión, pues, el planteamiento para que se interprete de una determinada manera, no solamente se puede hacer en los distintos asuntos en los que participamos, en donde queda claro, no los vamos a hacer porque más bien lo que tenemos que hacer es dar cobertura al interés del cliente, ¿no? Entonces, sabiendo esto, pues lo que hay que hacer en el asunto es prever. Pero el no dejar las cosas así abre, pues, algo así como otra trinchera, pues, ¿no? Esto me parece tan evidentemente contradictorio, tan evidentemente limitante, tan evidentemente violatorio de derechos. La trinchera académica, pues, la trinchera de las publicaciones, la trinchera de las discusiones, pues, a la cual me parece que a veces se llega a ser sensible, ¿no? El poder judicial llega a ser sensible. Entonces, bueno, pues es apuntar nada más que no es nada más, la cuestión no es, ojalá y no fuera nada más, pues nos adaptamos, sino encontremos o busquemos un espacio desde el cual poder contradecir plantear cuando menos la contradicción a este tipo de enfoques, ¿no? Listo. Pues mira, yo al menos tengo ahorita varias demandas de oralidad mercantil en las cuales yo voy a plantear tanto, afortunadamente yo tengo poder notarial de la empresa que represento, pero le voy a otorgar a Vicky mandato y autorización, ¿sí? Para ir midiendo el terreno a ver cómo están resolviendo los jueces en ese sentido. Si te otorgo mandato y te otorgo autorización y expresamente te faculto para que promuevas incidentes, para que promuevas el amparo, para que promuevas tal. Si tenemos que llegar al amparo, pues lo vamos a presentar lo más inmediato posible para que en caso de que no lo desechen,
pues tener la posibilidad de volver a presentarlo ya con la cuestión de la formalidad del apoderado general para pleitos y cobranzas. Eso sería lo que yo ya pudiera después decirles, pues así como me fue en la feria. Pues sí.